Las actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, continúan en estos días, en este caso, con la celebración de una conferencia a cargo de Arístides Rueda, donde se reconoció la figura de varias mujeres marcheneras que destacaron en distintos ámbitos y a las que el escritor marchenero ha investigado para reflejar su vida en un libro que será presentado a principios de abril y donde también aparecen otros personajes masculinos destacados. Yo tengo un libro en la editorial, se va a presentar el día 6 de abril, y entonces el libro es de personajes marcheneros, la historia marchenera, personajes de hombres y mujeres. Entonces cuando yo supe de que se estaba organizando estos actos, con Belén y con Remedio le planteé de que podía participar. Y entonces yo haría una selección de algunas de las mujeres que yo llevo en los capítulos míos un poco más extensos y haría como una semblanza presentando a estas mujeres al público marchenero, y que son pues muy representativas porque han sido gente que ha dejado un gran legado. Entonces mujeres importantes, bien dentro de la filosofía o de los asuntos sociales y humanitarios, dentro de la literatura, dentro de la educación. Y entonces me pareció conveniente, me dieron el visto bueno, y yo entonces pues enseguida pensé en algunas de estas mujeres, como yo la tenía ya un poquito como teatralizado, como para poderlo representar, lo mismo que el año pasado hicimos con Pepe Marchena, algunas escenas, pues entonces hablé con la gente del grupo Aforo, de teatro de Marchena, y entonces ellas van a hacer teatro leído, 2 escenas de la vida y la obra de Antonia Díaz, la poetisa romántica. Y Manolo Ramírez, yo como ya estoy acostumbrado a que él me acompañe en las presentaciones, lo llamé, Manolo, no quiero verme solo allí, acompáñame, y entonces él y yo vamos a compartir, hacer una introducción histórica un poco del movimiento de la lucha de la mujer a través de distintos momentos históricos y en distintos lugares. Y luego yo expondré la reseña breve, la semblanza breve de algunas de estas mujeres. Con un salón de actos lleno y coincidiendo con el 8 de marzo, esta ponencia fue muy bien acogida por el público, que conoció el papel de muchas féminas naturales de nuestra localidad, con un importante papel, por ejemplo, en la filosofía, la religión o la atención a necesitados. Por el orden más o menos de cronológico, pues yo ya del año pasado trabajamos Fátima de Marchena, la filósofa del sufismo, y entonces pues hago una semblanza de Fátima, pero teniendo en cuenta que Fátima no escribió nada ni nos dejó nada de su puño y letra. Lo que nos ha llegado ha sido a través de Ibn Arabi, un filósofo sufista también del mismo siglo XIII. Entonces he escarbado un poco de frases y de un poco la historia de esta mujer, y la verdad una mujer muy interesante. Después nos vamos al tema social y también un poco religioso humanitario, y hacemos una semblanza de Madre Carmen del Niño Jesús, la fundadora de los Sagrados Corazones de Santa Isabel, pero en el momento en que ella viene a Marchena y se funda el colegio de Marchena, con niñas pobres, con niñas huérfanas y tal. Y la siguiente, Madre Carmen Ternero Ibarra, porque siempre me pareció una mujer excepcional, que hizo un gran trabajo, igual, una mujer que se dedicó desde el principio al cuidado, a escuela dominica, a la escuela nocturna, y siempre con niñas, con jóvenes que eran criadas, que eran jornaleras del campo, mujeres analfabetas, y le brindó pues hasta el final la residencia para las que eran huérfanas pudieran vivir. En el mundo de la enseñanza también son conocidos nombres más cercanos a nuestra época que hicieron una labor extraordinaria por la alfabetización de otras mujeres. Luego me paso a la enseñanza y elegí a 2 maestras del primer colegio de la calle Las Torres, colegio de enseñanza pública de niñas, y entonces una, la maestra quizás más antigua del principio del siglo XX, fue la maestra de mi madre, de mis tías, de muchas vecinas, y fue una mujer que luchó en un momento histórico muy difícil, y el colegio lo tenía lleno, y mi madre y mis tías y esta gente que te estoy diciendo aprendieron a leer y a escribir con ella, y ella decía, y la maestra nos decía que no firme nadie con el dedo, que firme, y entonces puso mucho empeño y estuvo pues desde el año 1913 hasta 1945. Se trata de doña Encarnación Ruiz. La siguiente maestra que ocupa esa misma escuela, que ya seguramente os sonará a la gente más jóvenes, fue doña Soledad Moreno, que empezó en 1945 y estuvo hasta el 67.
Entonces, un poco homenaje a esas dos personas que lucharon como maestras con una vocación enorme en un tiempo muy difícil de preguerra, de posguerra, de dictadura. Pepita Jiménez no podía faltar en este capítulo de la enseñanza, siendo reconocida otra vez por sus paisanos, pero con un estudio más profundo que a través del próximo libro de Arístides Rueda podremos conocer. La intervención del pasado jueves concluyó con una semblanza a Antonia Díaz junto a la colaboración del grupo Teatro Aforo. Y por último, quería dedicar también un homenaje personal a otra mujer también de la enseñanza, pero en otro ámbito, es la amiga, las escuelas amigas, y es la Pepita Jiménez, que es la que prácticamente desde 1915 hasta 1990, 89, estuvo, perdón, 80, porque murió en el 79. Estuvo trabajando en la enseñanza, ella con la colaboración de sus hijas, de su hermana, de su marido. Entonces, aunque se le han hecho reconocimientos, tiene una calle, pero yo quería ahondar un poco más, y en el capítulo, como contaba todavía con una hija que le vive y después nietos de su hija Antoñita María y los hijos de la hija María Luisa, que falleció joven, entonces me han aportado mucha documentación y he querido hacer un trabajo más amplio que está recogido en los capítulos del libro. Y la poetisa romántica, Antonia Díaz, la hemos dejado para que en vez de dar ya a conocer, la van a dar a conocer el grupo de Aforo, ya haciendo 2 escenas leídas de la vida y la obra de Antonia Díaz. La jornada del pasado 8 de marzo, marcada por la convocatoria de huelga y paros parciales, también sirvió para realizar en el Salón de Actos del Consistorio una mención especial de igualdad a la joven Mercedes Díaz Sánchez, por su relato ganador en la edición de 2017 del certamen literario Rosario Martín. El acto al completo lo podrán ver en Televisión Marchena. Les recordamos además que ya se conoce la nueva fecha de celebración de la carrera de la mujer, aplazada por razones meteorológicas. Será el 8 de abril y su plazo de inscripción se mantiene abierto. Ya se contabilizan 900 inscripciones formalizadas y se espera batir récord en esa edición.